Sin más, les voy a presentar al siguiente orador. Él es Darío Sabastano. Es ingeniero electrónico de profesión y docente de vocación. Asimismo, es un estudiante crónico. Títulos de grado, maestría, profesorado, posgrados, tecnicaturas, los tiene todos. Lleva más de 40 años dentro de las aulas, tanto del lado del docente como del lado del aprendiz. Un muy fuerte aplauso, recibimos a Darío. Buen día. Soy el obstáculo con su almuerzo, así que les prometo que voy a ser breve. La charla dura solo 45 minutos. Vamos a hablar sobre series de Fourier, que sé que todos vinieron a ver eso. ¿Sí? En el año 2006 fui al videoclub y alquilé esta película. Cuando terminé de verla, pensé, esto es exactamente lo que yo necesito. Para aquellos que no la vieron, el protagonista se hace de un control remoto con el cual maneja su vida y la de los demás de la misma manera que uno maneja un reproductor de video. En ese entonces yo estaba estudiando al mismo tiempo que trabajaba y me pasaban cosas que seguramente a ustedes les resultará familiares. Por ejemplo, tener que ausentarme a alguna clase. ¿No hubiese estado bueno dejar grabando la clase para poder verla más adelante? O estando en clase, mientras el profe explica, estar tomando apuntes y por tomar apuntes perderme lo que dijo el profesor. ¿No hubiese estado bueno pausar al profe, terminar de tomar mis apuntes y volver a darle play? Unos años más tarde, la vida me llevó del otro lado del mostrador, haciendo mis primeras armas en la docencia. Era ayudante de segunda. Para los que no están al tanto de las jerarquías dentro del aula, viene el profesor, el jefe de trabajos prácticos, el ayudante de primera, el ayudante de segunda. Obviamente estaba muy contento por la oportunidad que me habían dado de sumarme al equipo de trabajo de la materia en la que estoy actualmente. Sin embargo, me desbordaban las ganas de enseñar y no encontraba un espacio para hacerlo. Tuve la suerte de salir sorteado para presenciar una de las primeras charlas TED que se dio en Buenos Aires. Me fui a Tecnópolis y presencié una charla que me explotó la cabeza. Salman Khan hablaba sobre reinventar la educación. Él contaba en esta charla que le había dado clases particulares a sus sobrinos que vivían en la otra punta de los Estados Unidos, utilizando una tableta digitalizadora a modo de pizarrón. Él grababa a la vez que explicaba y después ese video lo subía a YouTube y les compartía a los sobrinos el link. Salman Khan decía que había tenido mucho éxito no solamente con sus sobrinos, sino con los compañeros de sus sobrinos y un montón de otras personas que accedían a esa plataforma buscando este tipo de información. Yo salí de esa charla y sabía exactamente lo que iba a hacer. Busqué la tableta digitalizadora más barata del mercado, averigüé cómo era esto de grabar, hablé con los profes y les pedí autorización para crear un canal oficial de la materia en YouTube y arranqué con el experimento, que básicamente
era resolver algunos ejercicios de la guía de trabajos prácticos que históricamente más problemas le traían a los alumnos. Rápidamente me empezaron a llegar críticas súper positivas de esos alumnos que me decían: Darío, está bueno lo que estás haciendo. Pude entender en el video algo que no había podido entender en clase de repente por la forma en que yo lo había abordado, o se habían ausentado a la clase y no habían podido estar presentes y gracias al video lo habían visto, o habiendo visto la clase cuando estaban en sus casas resolviendo el mismo ejercicio se habían trabado y recurrieron entonces al video como para poder continuar resolviéndolo. Y uno de los comentarios que me hacían era: estaría muy bueno que hagas teoría. Y la verdad es que sí, me parecía que estaba bueno, pero para hacerlo necesitaba tiempo. Y tiempo era una cosa que no tenía. Con el correr de los años, yo fui escalando posiciones y llegué a jefe de trabajos prácticos. Y en el año 2019, el profesor me dice que se está retirando y a partir del año siguiente yo me haría cargo de la clase. 3 semanas antes de que arrancara el ciclo lectivo 2020, nos pasó esto. Todos en casa por tiempo indeterminado. Unos días más tarde nos enteraríamos que las clases volverían, pero de manera virtual. Lejos de vivirlo como una crisis, yo lo viví como una gran oportunidad. Por 2 motivos. Por un lado, tenía ese tiempo que necesitaba para hacer los videos. Y por otro lado, tenía la libertad para hacer lo que quisiera, porque era el dueño de la materia. Estaba a cargo de la misma. Entonces, la decisión estaba tomada. Yo iba a hacer esos videos y los iba a subir a YouTube. Y me autoimpuse 3 dogmas para hacerlos. El primero de esos dogmas era que, a menos que fuese estrictamente necesario, iba a dejar de lado ese pizarrón que tenía por tableta digitalizadora e iba a hacer algo bien audiovisual, bien entretenido. Mi objetivo era interesar. ¿Por qué? Porque me parece que cuando las cosas interesan, se aprenden de otra manera. El segundo de los dogmas era la duración de los videos. Entre 15 y 30 minutos me había autoimpuesto. ¿Por qué? Porque es el máximo tiempo que una persona puede prestar atención a algo. Por algo, estas charlas no duran más de 18 minutos. Y el tercero de esos dogmas tenía que ver con la cantidad de videos que íbamos a ver en clase. Entre 2 y 3 videos, no más. Yo no quería que los alumnos sean espectadores. Yo quería interactuar con los alumnos. Lo que están viendo es el resultado del trabajo del 2020. En estos menos de 2 minutos de edición están condensados más de 40 videos, más de 16 horas de grabación. No era solo dar una explicación del tema, era dar la mejor explicación posible, valiéndome de los recursos que tenía a mano. Uso de colores, referencias a cultura pop, animación, todo era válido. Con rigor académico, pero sin solemnidad. En algunos casos, tomando material de terceros. Hay mucha información en la web. Y nosotros, los docentes, en algún punto nos podemos convertir en curadores, que tomamos eso que necesitamos para mostrárselo a los alumnos. Actualmente, toda la materia está subida a YouTube para que los alumnos puedan verla cuando quieran,
como quieran, donde quieran, las veces que quieran. Pausarme, rebobinarme, adelantarme, tal y como lo hubiese querido en mi época de estudiante. Sin embargo, más allá de que los videos eran una parte importante de la clase, lo más importante radicaba en lo que pasaba en el postvideo. Les cuento un poco cómo era la dinámica. Arrancábamos la clase haciendo un raconto de lo visto. Siempre es bueno saber dónde estamos parados. Después planteaba el mapa de ruta. ¿Hacia dónde vamos? No solamente en esa clase, sino cómo esa clase se iba a conectar con el futuro de la materia. Construir conocimiento. Y ahí los mandaba a ver alguno de los videos. Y mientras mi yo virtual les daba clases, mi yo real preparaba el postclase, que era un espacio donde ellos me hacían consultas con respecto a lo que habían visto y en el que yo medía cuánto habían entendido sobre el tema. ¿Y de qué manera hacía eso? Siempre de forma lúdica. Yo quería que sea entretenida esa clase. Entonces les planteaba un juego. Un juego donde habían 5 preguntas con respuestas multiple choice y los alumnos tenían que responder y aquel que respondía mejor y aquel que respondía más rápido sumaba más puntos. Y la premiación estaba en ver su nombre arriba de todo en la tabla de posiciones. Ellos competían y a mí esto me servía para saber dónde estaban parados. Entonces, por ejemplo, hacía preguntas que todo el mundo respondía correctamente. Sigamos adelante, no hay mucho más que profundizar, esto se entendió. Íbamos a otra pregunta y ahí había un 50% que tanto no lo entendió. Entonces, en ese momento lo trabajábamos juntos. Y después había otras preguntas que poco tenían que ver con la materia, pero tal vez con el video que habían visto. De vuelta, entretenerlos, sacarlos un poco de lo estrictamente académico. Y tal vez quizás lo más interesante de esto es la tabla de posiciones. Si ustedes se fijan, en la tabla de posiciones no hay un solo nombre, son todos sobrenombres. Y esto es así porque yo les exigía que sea así. Porque yo lo que necesitaba era que la mayoría de los alumnos participaran. Necesitaba masa crítica de información para saber cuánto se había entendido o no el tema. Cada uno de los alumnos sabría cuál era su sobrenombre y se vería reflejado en esta tabla. Otro tipo de actividades que hacíamos, ya de carácter grupal, no sé si alguno conoce este juego, el Jeopardy, donde vos tenés categorías y puntos y respondés por sumar o restar esos puntos de esas categorías. Y tenés que presionar un pulsador para tratar de ser el primero en responder. Bueno, yo los hacía agruparse y les decía que debatan la respuesta y cuando estén preparados, alguno de los alumnos de ese grupo presionaba el pulsador. ¿Qué pulsador? Un pulsador que tenían en el celular. ¿Sí? Todas las plataformas que les estoy mostrando acá son de uso gratuito. Y más importante, los alumnos no necesitan registrarse. Yo solamente les pasaba un link y un código de acceso. Y cada tanto tiempo hacíamos lo que se denominan evaluaciones formativas. Y ahí sí están tachados los nombres, pero ahí sí yo les pedía que pongan el nombre y el apellido. Pero les decía, esto no es por los puntos, pero esto es para que tanto vos te des cuenta de dónde estás parado de cara al parcial que llega y yo te puedo ayudar también en eso. Entonces, podemos ver que, por ejemplo, una gran mayoría, las primeras 3 preguntas, respondió correctamente. Sobre ese tema en particular no hay mucho que hacer, nuevamente. Ahora, vamos a las siguientes
Y ahí un 50%, la verdad, más o menos, la media no lo hizo bien. Bueno, sobre eso, los profesores, el jefe de trabajos prácticos, tenemos que trabajar para que todos lleguen de la mejor manera al examen y no fallen. Y por último, si se fijan, los últimos 2 puntos, solo el 17% de los alumnos respondió correctamente. Esto indicaba una única cosa, que el que falló fui yo. Fallé al dar la clase o fallé al elegir cuál era la respuesta correcta a esas opciones que yo le daba. De hecho, en la última columna, la respuesta correcta efectivamente era la respuesta D. Yo estaba enamorado de esta forma de dar clases, pero me faltaba lo más importante, me faltaba saber qué opinaban mis clientes, los alumnos. Entonces, a fin de año, les pedí que completaran una encuesta. Esa encuesta era optativa y era anónima, ¿sí? Y en esa encuesta yo les hacía una serie de preguntas referidas a la materia. Y al final dejaba un espacio para que ellos volcaran lo que ellos creían o pensaban de la materia. Una de esas preguntas tenía que ver con el interés generado. De vuelta, para mí los docentes son clave en despertar interés, despertar alguna pasión en el tema que están dando. Y me llevé una grata sorpresa. Más del 90% de los alumnos respondió que le había interesado. Esta encuesta se replicó en los 5 cursos que tuve. Más o menos en todos dio el mismo resultado. El experimento había funcionado. Y después me encontré con un montón de comentarios. Esos comentarios me hicieron entender por qué había elegido la docencia. En algún momento esta charla estará grabada y ustedes le pondrán pausa si les interesa y los leerán todos. Pero particularmente me quedo con uno que decía: cada vez que vea Volver al Futuro me voy a acordar del PID. El PID es algo que estudiamos en clase, no viene al caso. Y cuando él se refiere a Volver al Futuro, se refiere a que en alguno de los videos aparece un DeLorean, aparecía, lo habrán visto quizás en la edición, el skate, el DeLorean, el skate, los Homero Simpson. Son recursos. Se llama anclaje pedagógico. Es lo que conecta lo que estás explicando con algo en particular, para que en algún momento al alumno le dispare esa charla que diste. De hecho, en esta charla hay un anclaje pedagógico. La fotito de Adam Sandler sosteniendo un control remoto. Este año me llevé una grata sorpresa. Esta universidad nos dio a los profesores la libertad de seguir enseñando de la manera en que nos sentíamos más cómodos. No nos obligaba a la presencialidad. Nosotros lo que llevamos a cabo este año es un aula híbrida que para mí mezcla lo mejor de los dos mundos. La teoría virtual, sincrónica y asincrónica, de la manera que les presenté. Y la práctica en el aula, en el laboratorio presencial. Miren, las carreras de ingeniería van hacia una formación basada en competencias. El saber hacer. Y para saber hacer hay que practicar. Entonces, lo que va a suceder es que vamos a tener que administrar los tiempos de la práctica y la teoría. No estoy diciendo que la teoría no tiene que estar.
La teoría es la base de la ingeniería, es lo que le da sustento a lo que vamos a hacer. ¿Sí? Lo que estoy diciendo es que vamos a tener que poder jugar con esos tiempos. Y a mí se me hace este tipo de clase híbrida una solución para ese tema. Pasado, presente y futuro van a converger en lo que se llama clase expositiva, el profesor explicándote el tema. Ahora, cómo te lo explica y en los tiempos que te lo explica es lo que va a terminar cambiando. TED tiene un eslogan que dice: ideas que transforman. Aquella charla de Salman Khan a mí me transformó la idea sobre hacer docencia. No necesitaba de un aula. Ojalá algunos de ustedes esta charla los ayude a entender que hay otra forma de enseñar y está al alcance de un clic. Muchas gracias. Muchas gracias, Darío, por tus palabras. Y como iniciándome, yo el primer cuatrimestre de este año empecé a dar clases en esta facultad y me siento muy identificada con sus palabras. Acá todos somos o fuimos en algún momento alumnos y muchas veces existe esa reticencia, ¿no?, docente de no compartir toda la información, no dejar una clase grabada. Y creo, más desde el lado de alumna, que cuanta más información tenemos al alcance, cuanto más veces uno pueda repetir una clase y cuanto más fácil y práctico sea el entendimiento del tema, uno más se puede interesar por esa materia. Así que espero, yo en lo personal voy a compartir esta charla con otros docentes de esta universidad y espero que muchos escuchen tus palabras porque realmente a mí y seguramente a muchos más también nos vas a inspirar para mejorar.